En el amor y en la guerra. Ildefonso Falcones. Primera parte, Lealtad e inocencia. Capítulo 2. Nápoles, 26 de febrero de 1443. Arnau se sentía incómodo ataviado con aquellos lujosos ropajes, pero Sofía había insistido en ello. En la entrada triunfal del rey en Nápoles debes destacar como el principal de sus varones. ¿Qué es lo que eres? Reclama tu lugar. Le había recomendado, convencida de que el alejamiento voluntario de la corte por parte de Arnau le perjudicaba. La imagen que un noble proporciona a los demás es importante. Bien lo sabe el rey. Era cierto. Alfonso sabía captar la admiración, el respeto y hasta el temor de sus súbditos a través de fastos y celebraciones en los que se personaba como un dios. Aquel día no sería menos. Varios meses después de su conquista, el rey iba a hacer su entrada triunfal en Nápoles, y la acumulación de gente en las calles obstaculizaba el avance de peregrino. Arnau cabalgaba molesto sobre la montura debido a la larga hopalanda de terciopelo ocre que vestía, de la que colgaban cadenillas y hasta algún que otro cascabel. Abierta, la amplia prenda le caía libre a los costados y se enredaba en los estribos, obligándole a dar constantes patadas al aire a fin de liberar sus pies. Bajo aquella lujosa túnica, lucía las calzas y el jubón, negros ambos, bordados con hilos de oro y adornados con una hilera de perlas. Sofía había intentado rellenarle el jubón con algodón en los hombros para impresionar, pero en esa ocasión el conde se había negado en redondo. No necesito alardear. Todos lo hacen. ¿Cómo lo sabes, mujer? ¿Acaso estás presente cuando se desvisten? No te equivoques. A los hombres os ciegan el orgullo y la soberbia, pero las mujeres bien sabemos lo que portáis debajo de las ropas sin necesidad de veros sin ellas. En ese momento miró con descaro la entrepierna de Arnau y sentenció: Sofía, ahí no precisas relleno. Arnau, ni ahí ni en lugar alguno. Sofía sonrió con picardía para luego acercarse a él, seductora, los pechos firmes transmitiendo los latidos de su corazón, ahora acelerado. Era bella, exuberante, sensual. Arnau la rechazó, no sin cierta aflicción. Arnau, no llegaré a tiempo, y todavía tengo cosas que hacer. Claudio y otro criado que le acompañaba apartaron a gritos y empujones a la gente para que Arnau pudiera transitar. Iba con retraso, pero no había podido postergar aquel compromiso. El rey le preguntaría, con toda seguridad. Alfonso podía estar pendiente de la mayor gesta bélica, y aún así, se interesaría por la suerte de su querido perro de caza. El animal había desaparecido en una de las últimas jornadas en el Astroni, un inmenso cráter cerca de Nápoles que el propio soberano había ordenado repoblar con jabalíes, ciervos y corzos. El alano no había vuelto al refugio, y el rey, tremendamente preocupado, había ordenado y pagado un ducado y grano para la celebración de misas ante San Antonio, en súplica para que el patrón de los animales obrase el milagro y el perro apareciese sano y salvo. Arnau había tenido que ir a aquella misa, como a las anteriores, y rezar junto a varios sacerdotes por el bien del alano. Eso lo había retrasado, pero el rey llevaba 3 días recluido en un monasterio de las afueras de la ciudad, en un rito que exigía la purificación de la sangre de los enemigos vencidos antes de la celebración del triunfo, plazo durante el cual no había tenido contacto alguno con Arnau, por lo que éste estaba convencido de que le preguntaría por el animal y, sobre todo, por la eficacia de misas y oraciones. El montero mayor opinaba que el perro había acabado sus días atacado por una piara de jabalíes. También presumía que el soberano era de su misma opinión, pero Arnau no se lo diría y el rey no lo reconocería, por lo menos mientras se invocase la ayuda divina. Alfonso esperaba acampado en la zona oriental de la ciudad, en la marina, frente a la puerta del mercado, lugar en el que se había derribado buena parte de la muralla para que el soberano y su comitiva accedieran por allí, en público y notorio reconocimiento de lo superfluo de una defensa como esa ante el poder que emanaba del monarca llamado, a partir de ese momento, a defender personalmente Nápoles y a los napolitanos. Arnau llegó justo cuando se iniciaba la ceremonia. El rey, sentado en un sitial con pasamanería de seda bordada en oro, se hallaba rodeado por la corte,
los nobles y los capitanes del ejército y los prohombres en pie, formando un gran círculo a su alrededor. Las sedas, las armas bruñidas y los ropajes brillaban bajo aquel sol de invierno, que caldeaba un ambiente por demás frío y ventoso. El conde sabía que en esa ocasión señalada, Alfonso se disponía a premiar con títulos y tierras a los hombres que lo habían acompañado y sido fieles durante la larga contienda. El propio Arnau iba a recibir el marquesado de Santa Gata, unas fértiles tierras cerca de la ciudad. Desmontó con prisas, entregó su caballo a un mozo que rondaba por allí y se vio obligado a guardar silencio ante el discurso ya iniciado del canciller. Le dolía no estar ahí, en pie, erguido y orgulloso al lado de Alfonso como su familiar, uno de sus favoritos, siempre privilegiado por éste en lugar de permanecer confundido entre el resto de los varones y sus acompañantes, pero la solemnidad del acto le aconsejaba quedarse quieto y no romper el hechizo. En ese momento, como primera providencia, el canciller premiaba a Orsolina y Paolo. El chico todavía iba descalzo, aunque limpio y vestido con una camisa blanca que tapaba sus calzones, pues le llegaba hasta las rodillas, atavíos en los que Sofía había tenido bastante que ver ya que el muchacho se había convertido en un asiduo al Palacio Domeni, rebautizado como Estañol. Sonreía la madre, sonreía el hijo que, en medio de aquel círculo opresivo por la riqueza y los honores de quienes lo conformaban, arrodillado frente al rey, observaba de reojo la opulencia de cuanto lo rodeaba. Orsolina, según anunció el senescal, recuperaba el horno de pan que los angevinos le habían requisado. Madre e hijo ganaban la ciudadanía napolitana, con las libertades y exenciones que ello conllevaba, y se concedía a ambos licencia para la exportación libre de impuestos y gabelas con franquicia en la totalidad del reino, incluidos los lugares de señorío, de 5 carri de grano, casi 1.500 kilos. Habéis servido bien y fielmente a vuestro rey. Paolo hizo ademán de levantarse tras el reconocimiento del monarca, pero antes de que lo lograra, Orsolina le tiró de la camisa y lo obligó a arrodillarse de nuevo. Se oyeron algunas risas simpáticas entre los presentes, mientras la madre arrastraba al muchacho hasta llegar a besar los zapatos de seda del rey, tras lo cual atravesaron las filas de nobles con premura. Después de la panadera y su hijo, se inició el reparto de títulos y de las tierras confiscadas a algunos de los seguidores angevinos, porque a la mayoría de ellos el rey, en un gesto magnánimo, los amnistió y les confirmó la mayor parte de sus honores, tierras y posesiones. Al final, solo las gracias concedidas durante el reinado de Renato de Anjou quedaron totalmente invalidadas. Los nobles fueron sucesivamente llamados a presencia de Alfonso. A Bernardo Gasparo se lo nombró marqués de Pescara, a Nicola Cantelmo, duque de Sora, a Francesco Pandone, conde de Benafro. Los agraciados salían al centro del círculo, se arrodillaban frente al rey, recibían sus honores y le juraban fidelidad y homenaje ore et manibus, reconociendo poseer las tierras en nombre de su señor. Ceremonias como esas eran de las que huía Arnau. Al lado del soberano, como acostumbraba a estar cuando no le quedaba más remedio que comparecer, solo podía imaginar los comentarios cínicos y las críticas ácidas de muchos de los cortesanos, tales como las que ahora, confundido entre ellos, oía Unidentified Speaker One, si el rey supiera las barbaridades que ese dice de él. Unidentified Speaker Two, este no merece ni el título de porquero mayor del reino. Unidentified Speaker Three, algún día Alfonso se arrepentirá de haberle concedido tanto poder, se rebelará contra él. En más de una ocasión, Arnau miró en derredor tratando de descubrir al atrevido, pero sin éxito. Percibió codazos de alerta entre quienes le rodeaban y vio que se chistaban unos a otros advirtiendo de su presencia y requiriéndose al silencio. Sumergido en esa turba de envidias e intereses, la hopalanda de terciopelo le pesó más que su armadura de guerra milanesa y le asaltó el desasosiego. La entrega de títulos continuaba, y en un momento u otro escucharía su nombre. Un repentino cosquilleo se sumó a la intranquilidad. Llamaban a los catalanes. Alfonso de Cardona. Alfonso de Cardona.
Al de Cardona le concedieron el condado de Reggio, Gaspar d'Estorrent. Gaspar d'Estorrent, se sorprendió Arnau. El desasosiego mudó en ira de manera instantánea, un cambio tan repentino como el de muchos de los que estaban a su lado, quienes se apartaron lo poco que podían, como si quisieran dejarle espacio para estallar. Las rencillas entre Arnau y Gaspar eran bien conocidas. «Cobarde, felón, lo es sin duda», pensó Arnau. «Una persona sin honor». Lo vio salir al círculo, todo él espigado, cabeza, torso y piernas, y tembló. Su hermanastro. Él no habría cumplido unos años de vida cuando su madrastra, Marta d'Estorrent, intentó matarlo para beneficiar a aquel miserable en la herencia de su padre, el almirante Bernat Estanyol, el que precisamente perdió la suya a manos del abuelo de Gaspar, Galcerán d'Estorrent, y sus secuaces. Los d'Estorrent no consiguieron sus perversos propósitos, y la vida de Gaspar, en lugar de ligarse al honor y la nobleza, lo hizo al comercio, el dinero, el vicio y la maldad. Había llegado incluso a abjurar del apellido Estanyol, movido por el rencor que sentía hacia la familia de su padre. Gaspar había acudido a Nápoles para defender allí los intereses comerciales de su tío Narcís, heredero de los negocios y la fortuna de los d'Estorrent. Para obtener la gracia real, participó en la financiación de la campaña bélica y aportó huestes al ejército de Alfonso, las que se permitió capitanear pese a carecer de cualquier experiencia e instinto militar. El rey lo nombró caballero junto con muchos otros, en un procedimiento inusual pero admitido por las leyes de la caballería y por el que, en un mismo acto, se otorgaba aquel título con carácter general. Muchos buenos soldados murieron en combate por la soberbia y la ineptitud de ese hombre que jugaba a la guerra. Consciente, sin embargo, de su aportación a los intereses de Alfonso, Arnau evitaba a su hermanastro, aunque sabía de los esfuerzos de éste por mancillar su reputación e incluso perjudicar su patrimonio. Ahora la paz permitía que aquel que desertaba subrepticiamente del campo de batalla avanzara hacia el rey con arrogancia. Todos los músculos de Arnau estaban en tensión, una vena de su cuello hinchada y el rostro enrojecido. «Traidor», oyó murmurar de nuevo a su espalda. Sí, sin duda Gaspar era un traidor y... «Cobarde, renegado, canalla». De súbito, Arnau se encontró solo, expuesto a todos. La gente se había apartado todavía más de él. Comprendió que, ofuscado por la rabia, había gritado aquellos insultos. Alfonso permanecía sentado, con Gaspar en pie frente a él. Varones, prohombres y mujeres se hallaban paralizados, quietos, en alerta. Algún rumor, alguna tos, el correteo de un niño, pero incluso la brisa marina que llegaba de la bahía parecía haberse detenido. Silencio. Arnau respiró hondo, se irguió y se acomodó la túnica sobre los hombros. En ese mismo instante dejó de pesarle. «Sí, cobarde», gritó entonces señalando a Gaspar. «Ni Aragón ni Nápoles merecen un noble que deja morir a sus hombres. Arnau agitó la mano hacia un Gaspar hierático, capaz de soportar cualquier afrenta antes que pelearse y poner en riesgo la distinción prometida. Villano rehúye la batalla. Todos lo sabéis», proclamó al tiempo que recorría con la mirada a los presentes. Si alguien apoyó sus palabras, debió de hacerlo desde atrás, puede que en susurros, porque en público, a la vista del rey, no se produjo muestra alguna de respaldo. Alfonso, por su parte, no parecía dispuesto a interrumpir al conde de Navarcles. Quizá incluso disfrutaba con el enfrentamiento. Lo que Arnau malinterpretó como cierta complicidad lo azuzó. «Este hijo de puta no está interesado en la gloria de Nápoles, de Aragón y de nuestro rey. Lo único que le interesa son los dineros, sus negocios. Sería capaz de vender su honor, el nuestro también. El rey no puede». «El rey puede hacer cuanto desee, y Dios le consienta», gritó. «De rodillas», le ordenó. «No», quiso discutir Arnau. «De rodillas». El monarca se levantó violentamente, interrumpiendo la réplica del conde de Navarcles. La tensión se palpó durante los escasos segundos en los que Arnau se mantuvo erguido, casi desafiante frente a su rey. Luego obedeció e hincó la rodilla en tierra. El ridículo cascabeleo de los colgantes de su opalanda al postrarse resonó entre los presentes a modo de burla. Con la mandíbula aprieta,
Sabiéndose observado y criticado, Arnau presenció cómo Alfonso concedía a Gaspar el título de conde de Acumoli, un lugar de los Abruzos, región en la que él mismo había batallado hacía unos meses. Allí no estuvo Destorrent, quien, sin embargo, se levantó como nuevo conde de ese pueblo, y ya de espaldas al sitial dorado, dirigió una sonrisa burlona hacia Arnau, al que quiso ultrajar rozándolo al pasar, golpeándole sutilmente el rostro con el fleco de la túnica de seda que vestía. Arnau se levantó de un salto, su mano desenvainando ya la espada. Varios soldados rodearon al soberano, que se había puesto en pie, y lo protegieron con sus lanzas. Otros corrieron en dirección a Arnau. Los gritos y las órdenes se sucedieron. No en presencia del rey. Algunos nobles desenvainaron también. La gente se apartaba, y Arnau, ciego como si se tratase de un combate a muerte, presionó con la espada el cuello de su hermanastro. El que éste abriera los brazos en señal de sumisión, mostrando que no iba armado, desconcertó a Arnau, que apartó el arma. «No vale la pena, conde», le aconsejó alguien. «Dejadlo. Si proseguís, el rey nunca os perdonará la ofensa. Es la celebración de su victoria, no la estropeéis más». Arnau envainó la espada. «Necio», oyó entonces de boca de Gaspar, en un tono de voz que solo él pudo percibir. Aquel artero lo había vencido en un campo en el que no estaba acostumbrado a luchar. Se encaminó hacia Alfonso. Ciertamente era un necio, se recriminaba a cada paso. Durante lo que le pareció un recorrido inacabable, su mirada se cruzó con la de Sofía y sus hijos, Marina, Filipo y Lorenzo. Ella contemplaba su avance con los ojos entornados, el ceño fruncido. Los niños. ¿Lloraba Filipo? Hizo un gesto a su hijo para que se contuviese, pero las lágrimas que vio correr por sus mejillas le ardieron en el pecho. Y con esa quemazón, herido, se arrodilló frente a Alfonso y humilló la cabeza. Cortesanos y prohombres recuperaron sus sitios. La Guardia Real relajó su vigilancia. El rey, todavía en pie, serio, impasible, la mirada acerada que también conocía a Arnau del campo de batalla, no se dignó dirigirle la palabra y cedió al senescal la responsabilidad de indicar al conde de Navarcles que abandonase el lugar. Y no lo había hecho todavía cuando se llamaba al siguiente caballero. La ceremonia debía proseguir porque el pueblo, tras las murallas, reclamaba cada vez con mayor ímpetu y urgencia la presencia del soberano. Era Sofía quien se lo censuraba. Los niños, la humillación de su padre ya olvidada en la vorágine de sensaciones que se sustituían entre ellas, corrían entre la gente que presenciaba la magnífica entrada victoriosa en la ciudad de Alfonso de Aragón, rey de Nápoles, montado en un carro bañado en oro del que tiraban 5 caballos blancos sin mácula, enjaezados con paños de seda y oro. Lo precedían trompetas, pífanos, tambores y hasta castañuelas, que fueron sonando y acompañando los cánticos y las danzas que se sucedieron durante toda la jornada. A derecha e izquierda del carruaje, 20 caballeros elegidos entre los que tenía que haber estado Arnau, que sin embargo, caminando ahora en el cortejo, junto con el resto de los nobles, prohombres y familiares, escuchaba las palabras de Sofía. Arnau conocía perfectamente la posición privilegiada de Gaspar por mor de las finanzas reales. Alfonso pagaba a sus hombres con telas. Combinaba la soldada en metálico principalmente con paños, aunque también podía ser con sal, grano o vino. Si bien en este caso parecía que optaría por las telas que le proveerían los Destorrent a un precio con toda seguridad reducido, quizá aplazado en buenas condiciones financieras, gracias al honor recibido por Gaspar. Aquel monarca que, erguido en su sitial, entraba orgulloso en Nápoles con la cabeza descubierta desprovisto de la corona que había rechazado, y que debía imponerle un papa que era su enemigo, tratando con ello de demostrar a los demás príncipes italianos que no se sometía a autoridad alguna, ni siquiera a la del vicario de Cristo en realidad, dependía de prestamistas y mercaderes como los Destorrent, y sobre todo, de los nobles a los que había perdonado y mantenido en sus tierras. De las 1500 ciudades que componían el reino de Nápoles, Alfonso poseía menos de 150. El resto se repartía en manos de un centenar de terratenientes, con el príncipe de Taranto a la cabeza, señor de hasta 300 lugares, la práctica totalidad del tacón de Italia. Alfonso avanzó bajo palio sostenido por prohombres elegidos. Portaba en las manos el cetro y la esfera que representaba el orbe.
a sus pies pisándolo en símbolo de victoria, el palio utilizado en su día por Renato en su entrada a la ciudad. Por delante iba la representación del emblema elegido por el monarca, una silla cruzada por lenguas de fuego, el llamado Siti Perillós, aquel de la tabla redonda del rey Arturo que, según el mago Merlín, solo era digno del caballero con el corazón más puro. Se trataba de un asiento reservado a un guerrero casto, valiente y piadoso, el elegido por Dios para encontrar el Santo Grial. Así se consideraba Alfonso I de Nápoles, el único hombre capaz de sentarse entre las llamas de la silla vacía de la mesa de Arturo. Los vítores y aplausos de la multitud al paso de la comitiva por aquellas calles todavía arruinadas por la guerra y el asedio, si bien alfombradas con pétalos y coronadas por arcos de triunfo efímeros, las flores cayendo en cascada desde balcones y ventanas, acallaron el discurso de Sofía. Sin embargo, ella trató de hacerse oír por encima del gentío y levantó la voz. No debería haber cometido ese torpe error, pero no quiso reconocerlo. Nunca debería haberse enfrentado al monarca. Daban igual Gaspar las telas, los dineros o los honores. Alfonso era su rey. Arnau era capaz de morir por él. Si no discutía cuando le ordenaba arriesgar su vida para tomar una posición o liberar un lugar, ¿a qué poner en duda sus decisiones en materia cortesana? Sofía no escondía su malestar mientras, en la plaza del Mercato, 400 jóvenes vestidos con los colores de Aragón lanzaban pétalos al tiempo que bailaban alrededor de dos fuentes de las que manaban agua clara, vino blanco y vino tinto. Tenía que reprochárselo. Incluso con el estruendo de la música, los cánticos, los bailes y los aplausos, 3 o 4 hombres de aquellos que los rodeaban oyeron la queja de Sofía. Todos, sin excepción, desviaron la mirada simulando no haberse percatado por no enfrentarse al conde de Navarcles, quien, no obstante, sí se topó con la de ella fría, acerada. Sofía, que contaba 7 años más que él, 26 frente a 33, se apoyaba a veces en esa diferencia de edad para demostrarle su mayor experiencia en asuntos mundanos, y Arnau había tenido que reconocer en algunas ocasiones que le hablaba con sensatez. Sofía había sido la mujer del compañero de armas más fiel y leal que había tenido Arnau durante la larga guerra, Giovanni di Forti, siciliano al que el rey había concedido el título napolitano de barón de Castelpetroso. Ambos habían peleado codo con codo, habían sido vencidos y habían vencido juntos, salvándose la vida mutuamente hasta convertirse en mucho más que amigos o compañeros, hermanos. Giovanni murió en brazos de Arnau, su cuello atravesado por una saeta. En su agonía, con la sangre asomando a sus labios, le había hecho jurar que se ocuparía de Sofía y de Marina, su mujer y su hija, que cuidaría de ellas y las protegería. Arnau juró. El rey, en pie junto a ellos, sin poder esconder su emoción ante la muerte de guerrero tan valeroso, fue testigo del compromiso. Y ese mismo rey acababa de revocar su promesa acerca del título nobiliario y las tierras que iba a entregarle. Después del altercado con Gaspar y de que lo echaran de la ceremonia, Arnau había esperado a que el senescal lo nombrase, unos pasos por detrás del gentío apiñado en torno al monarca. Sofía permaneció a su lado, seria, enfadada. Los niños, vigilados por una sirvienta, mirando de reojo a sus padres. Arnau presentía que no lo llamarían, pero lo deseaba, y lo merecía. Significaba un honor en aquella tierra conquistada tras crueles años de guerra, un título de nobleza italiano que añadir a los catalanes que ya poseía. Un acercamiento a los napolitanos a través de la nobleza, y también unas rentas y unos ingresos considerables que no había que despreciar. Asistir al rey en la guerra, acudir con hombres, caballos y armamento conllevaba unos costes elevados. A ello había que sumar el palacio, la servidumbre, los caballos, la plata, las sedas, los brocados. Arnau era rico, pero sus gastos eran acordes con su posición y se convertían en un pozo sin fondo. Tenía claro que Sofía deseaba aquel marquesado tanto o más que él. Sin embargo, eso no le daba derecho a recordárselo en público y a retarlo con la mirada. ¿Sabes? El rey no se ha interesado por su perro. Sofía lo pensó un instante, entendió la decepción de su hombre y, como él, mudó la actitud. En ese momento, atrás en el mercado, la comunidad florentina ofrecía juegos ecuestres y una procesión de carros alegóricos. Las virtudes, la fortuna, la justicia y el César.
Arnau y Sofía vieron a sus hijos corriendo con otros muchos niños entre las carrozas, divirtiéndose y riendo. Marina, una mujercita de 13 años, contemplaba a sus hermanos menores con una sonrisa en los labios. Filipo, el mayor de los dos, contaba solo 5 años, lo que concedía a la muchacha una autoridad sobre ellos superior, incluso a la de la sirvienta que los vigilaba. Tras la muerte de Giovanni en la batalla, Sofía y Arnau tardaron unos años en desprenderse del sentimiento de culpa que los acechaba en el mismo momento en el que el uno o la otra permitían que la lujuria brillase en su mirada. Al lado de Marina, como ya iba siendo usual, estaba Paolo. Siempre aparecía de forma inesperada y sorpresiva en el palacio, en el patio, en las cuadras o en las cocinas, aunque evitaba las estancias nobles, y era bien recibido hasta por un Arnau poco dado a las visitas, pero que consentía su presencia al recordar que los había guiado en el acueducto y la valentía, con la que arriesgó su vida reptando entre las piernas de los aragoneses, para recoger saetas con que surtir a los ballesteros, exponiéndose a resultar herido por una flecha enemiga, una piedra bombardeada o una lanza angevina. Desde que entraran en Nápoles, hacía 8 meses ya, Paolo les llevaba una torta gratis cada domingo en muestra de respeto. Era evidente que Orsolina carecía de recursos, porque el pan no contenía ni carne ni pescado, sino hortalizas, el principal alimento de la mayor parte de la población napolitana. El estómago de Arnau se revolvió igual que lo había hecho, entonces en mayor medida sin duda, cuando Marina le tendió el último pedazo de torta rebosante de brócoli. Los nobles no tomaban verdura, pero la muchacha esperaba con ilusión el bocado de su padre al presente traído por su amigo. Luego bajaría al patio, refrenando las prisas, a confirmar al panadero lo buena que les había parecido a todos, al que más, a Arnau. Me preocupa estar consintiendo una amistad inapropiada. No exageres, son muy jóvenes. Quizá deberíamos prohibir estas visitas. Tú lo metiste en esta casa, Arnau. Él fue a protestar, pero Sofía lo interrumpió para aplacar sus temores. Estoy al tanto, Arnau. Además, Marina sabe lo que hace, está bien educada. Ese día, el del triunfo de Alfonso, Arnau detuvo su mirada en el joven Paolo. Era evidente que estaba prendado de Marina. No, trató de convencerse. No debería haber problema alguno. El muchacho parece saber cuál es su lugar. Con todo, un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Marina era su preferida. Paradójico, pensó. Tenía 2 hijos comunes con Sofía, pero quería más a Marina, a la que adoraba, quizás sencillamente por eso, porque era niña, porque los niños, en cambio, debían educarse en la dureza y la exigencia. Con ellos no había lugar al cariño. Pero quizá también porque Filipo y Lorenzo se habían criado en la felicidad, al abrigo de la casa de Gaeta y ahora del Palacio de Nápoles. Siempre habían sido críos alegres, listos y revoltosos, y ya a su corta edad respetaban a Arnau, actitud que lo enorgullecía. Marina, por el contrario, se rompió con la muerte de su padre, sin encontrar consuelo en una madre a la que la pérdida de Giovanni golpeó el alma de manera despiadada. A la vuelta de sus campañas, Arnau encontraba una familia derrotada, sumida en el dolor y la tristeza. Por eso recordaba como una de sus mayores victorias el primer asomo de una sonrisa en los labios de Marina. Luego vinieron más, el invulnerable ánimo infantil pugnando por acompañar los pasos de aquella niña que con su alegría procuró también la curación de la madre. Arnau se sentía parte imprescindible de aquel duro proceso de redención. Olvidaba lanzas y espadas al cruzar la puerta de su casa. Lavaba la sangre propia y la de enemigos para presentarse impoluto ante Marina, y mudaba el tono de voz en el que se dirigía a los soldados para acomodarlo a sus oídos delicados. La mimaba con cuidado, concediéndole espacio, sin tratar de sustituir a su compañero de armas caído en combate. La llevaba a dar largos paseos a caballo o en barca, persiguiendo el horizonte, a fin de que el mar ahogara los recuerdos que la atormentaban. Rezó buscando la intercesión de Giovanni para que Dios lo ayudara, y lo consiguió. Marina era su niña, su vida, y no permitiría que nadie le hiciera daño. Así, poco a poco, a medida que ella recobraba la sonrisa, Sofía también recuperó las ganas de vivir. A los dos les costó escapar de la presencia de un amigo y esposo al que invocaban en los momentos de necesidad y lloraban en los de nostalgia, pero la vida empezó a abrirse paso.
y el dolor y la desdicha tuvieron que enfrentarse al sol que calentaba cuerpos y atemperaba espíritus, a la alegría de los niños que corrían y saltaban en las calles, a la mujer que cantaba en la casa vecina, a los pescadores que bogaban en un mar infinito, a los vientos que azotaban el peñón en el que se erigía el monumental castillo de Gaeta, y que les traían aromas y hasta el rumor de conversaciones lejanas en idiomas extraños. La convivencia suavizó recelos y rigideces, las aprensiones se diluyeron en la rutina y el roce estimuló pasiones, y se entregaron el uno al otro. Los catalanes también participaron con sus espectáculos en la fiesta de Alfonso, simulacros de guerras entre moros y cristianos, todos montados en caballos de algodón, confeccionados en tela sobre esqueletos de madera con largos faldones a los lados para ocultar las piernas de quienes los manejaban. En otro lugar de la ciudad se llevó a cabo la representación de las virtudes que caracterizaban al rey. Una torre muy alta habitada por la magnanimidad, la clemencia, la constancia y la liberalidad. Junto a la construcción, una silla vacía, el sitio peligroso, que, como relató una de las virtudes con voz alta y clara, solo correspondía al conquistador de Nápoles. Luego se libró un combate entre 10 caballeros coronados con escudos con la señal de Aragón y hombres salvajes recubiertos de pieles y armados con mazas. Magnanimidad, clemencia y liberalidad. Parecía que aquella torre estuviera ahí dispuesta para Arnau, a fin de indicarle que necesitaría excitar todas esas virtudes en Alfonso para obtener su perdón. La ofensa cometida para con su rey aumentaba en magnitud a medida que transcurría el día y se sucedían la música, los cánticos y las danzas, los gritos, los vítores y las fervorosas muestras de afecto, respeto y devoción por parte de toda Nápoles, la rica, la noble, la pobre, la laica y la religiosa. Todo aquello iba convirtiendo a ese rey sin corona en un dios al que Arnau se había permitido insultar. Carecía de importancia la humillación sufrida a manos de su hermanastro Gaspar. Por más que le doliese, por más que la ira todavía atenazara sus músculos al verse con la rodilla en tierra, mientras aquel perro cobarde era premiado con honores que solo correspondían a los soldados nobles y valientes, comprendió que no existía excusa para enfrentarse a su soberano. El grito resonó en las calles de Nápoles. Arnau se sumó de viva voz a los vítores que se sucedieron, como si con ello pretendiera expiar su culpa. «Kraut, Alfonso Aragón, seguidores vencen, ¡viva el señor rey de Aragón, Alfonso Aragón!». Los festejos se desarrollaban a lo largo de la ciudad, en un recorrido que alternaba diversiones y misas con la visita que el monarca había dispuesto a los 6 seggi de Nápoles. La jornada tocaba a su fin. Entre espectáculos y fiestas, Alfonso había ido recorriendo los seggi de Nápoles, las organizaciones municipales que se responsabilizaban del gobierno de la capital. Juzgaban, concedían la ciudadanía, dictaban las normas de policía urbana, decidían en asuntos suntuarios, de representación y hasta en los religiosos, como los funerales. De los 6 seggi, uno era el del popolo, compuesto por ciudadanos ordinarios y que el rey no tardaría en disolver, receloso y hasta ofendido por el poder de la ciudadanía que tantos problemas había causado a su padre y a él mismo en Barcelona. Los otros 5 los conformaban nobles de abolengo, y de entre esos 5, 2 eran los más prestigiosos, el de Nido y el Capuano. Alfonso tenía previsto alojarse en la fortaleza capuana, por lo que el último sequio al que honró con su presencia fue el Capuano, cercano al castillo. Ni siquiera el rey podía imponer quiénes formaban parte de aquellas instituciones reservadas a los nobles y patricios napolitanos, conservadores, gerontocráticos y que actuaban con criterios endogámicos. Sin embargo, la caótica situación de la ciudad cuando los aragoneses la conquistaron, la residencia de Arnau en el palacio que había sido de Domeni en territorio dependiente del seggio capuano y la pertenencia de Sofía a una familia aristocrática de arcaico linaje napolitano permitieron que la familia del conde de Navarcles fuera admitida en él. La comitiva recorrió el Decumano Mayor, la vía en la que desembocaba el callejón donde se erigía el Palacio Estanyol. Desde el carro, el rey escuchó los cantos religiosos e himnos que entonaban los coros de las iglesias frente a las que discurría el cortejo. San Pietro a Maiella, Santa María de la Pietrasanta, San Paolo Maggiore con sus columnas de granito aprovechadas del templo pagano sobre el que se había construido. Cuando Alfonso oyó y saludó a los de San Lorenzo Maggiore, Arnau sintió que le atenazaban los nervios.
2 calles más allá, en dirección al castillo capuano, se emplazaba el edificio que albergaba el Segio Capuano, la sede del gobierno de aquel barrio, hacia el que se apresuraron adelantando a una comitiva que no hacía más que detenerse ante un baile, un espectáculo o la simple acumulación de gente. El edificio del Segio disponía de una logia, un amplio atrio porticado, con columnas al modo del claustro de un monasterio, y decorado con tapices y cortinajes, en cuyo interior se hallaba un coro compuesto por decenas de mujeres jóvenes y esposas, Sofía entre ellas, de las diversas familias nobles integrantes del Segio, que tocaban la flauta acompañándose del rítmico golpeteo de sus pies sobre el suelo. Allí se encontraban también los hombres, los representantes del Segio capuano, con Arnau alineado entre ellos para recibir al rey, quien ya a pie a tierra, los saludó uno a uno con un movimiento de la cabeza a medida que le eran presentados. Arnau pugnaba por erguirse, sintiéndose agarrotado, encogido, asustado como un niño al que hubieran pillado en una travesura, o como si aquel hombre con el que había combatido durante años, con el que había disfrutado de la caza y con el que había llegado a intimar fuera ahora un desconocido. Era su rey, pero Alfonso torció el gesto y discurrió frente a él sin saludarlo siquiera.